¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a la información de lo que está pasando en el mundo. Gracias por acompañarme este ratito. Oigan, algo inesperado, ¿eh? Inesperado. Fíjense que Irán le estaría lanzando una dura advertencia a Rusia. Las cosas pues se están complicando entre Irán y Rusia, y es que Rusia insiste en ayudar y apoyar a Azerbaiyán, un enemigo de los iraníes. Hay que recordar que Azerbaiyán, a pesar de ser un país musulmán, está más alineado y es más amigo de Israel y de otros países, incluyendo Rusia, curiosamente. Entonces Irán, pues verlo como un enemigo, pues evidentemente está molesto. El nuevo gobierno reformista de Irán ha advertido a Rusia que no se alinee con Azerbaiyán en una disputa fronteriza, mientras está persistiendo en la preocupación de que Irán pudiera poner a lo mejor en pausa las relaciones con Moscú. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Shahid Abbas Aragashi, tomó el inusual decisión de reprender a Rusia, cosa que yo no había visto nunca había visto algo así. Y esto después de que Rusia se pusiera al lado de Azerbaiyán en los pedidos de un corredor terrestre a lo largo de la frontera entre Armenia e Irán. Irán, obviamente, lo que teme es limitar su acceso con Europa, pero también con el resto del mundo. Estamos hablando de que, bueno, aquí está Irán en la frontera con Azerbaiyán, en esta zona. Dice: la paz y la seguridad y la estabilidad regional no son simplemente una preferencia, sino un pilar de nuestra seguridad nacional. Cualquier amenaza, desde el norte, el sur, este, oeste, a la integridad territorial de nuestros vecinos o la modificación de las fronteras es totalmente inaceptable, es una línea roja para Irán. Esto diciéndoselo a los rusos, o sea, pintándoles la línea roja a los rusos, siendo pues socios y amigos desde hace ya un tiempo. Rusia e Irán deben de firmar un nuevo acuerdo de cooperación estratégica, pero el contenido aún está en debate y existen tensiones dentro del gobierno iraní por esta situación, por este, digamos, desacuerdo que tienen con Azerbaiyán. A principios de esta semana, Irán también convocó al embajador ruso Alexei Dedov para expresar su descontento por la postura de Moscú, diciendo que no quería que se creara un conflicto entre las fronteras con el estímulo de Moscú. O sea que, vamos, que Moscú no está ayudando a Azerbaiyán, y Azerbaiyán ha sido ayudado constantemente por Moscú, tanto que ya les costó la relación con Armenia. Acuérdense que Armenia, ahí está a un ladito, tuvieron una disputa de Azerbaiyán y Armenia, en la que Azerbaiyán se queda con un territorio que tenían dentro. Los armenios tenían una zona que vivían puros armenios, una zona autónoma en este pedazo. En esta zona se los quita a Azerbaiyán, y a toda la gente que estaba ahí con sus casas, sus propiedades, todo se lo quedó a Azerbaiyán, y los armenios tuvieron que irse a Armenia como refugiados. Y Armenia tenía también un trato con Rusia y Rusia no lo cumplió. Por eso, esta misma semana ya se acabó el acuerdo que tenía de defensa mutua Armenia con Vladimir Putin, ¿verdad? O sea, Vladimir Putin tiene un interés con Azerbaiyán de alguna manera, que simplemente pues mantienen esta relación bastante fuerte, ¿no? Dicho esto, nada más hay que recordar que los iraníes, el régimen iraní, se ha opuesto históricamente a los esfuerzos de Azerbaiyán y de los turcos para establecer el llamado corredor Zengezur entre Azerbaiyán. ¿Qué sería este punto? Un corredor comercial entre Armenia y Azerbaiyán y Europa incluso. Y ahí está pegada la frontera también de Irán. La situación aquí es que los iraníes pues creen que podrían querer quitarles terreno a ellos y lo ven como un riesgo en su frontera. Incluso Turquía ya ha estado abogando, y desde el 2023 Erdogan se comprometió a ayudar a crear este corredor comercial que permitiría salir hacia este mar o este gran lago que conecta con el famoso mar Caspio, que conecta con, aquí está, el mar Caspio, que conecta con Turkmenistán, Irán, Kazajistán y obviamente con Rusia. La conexión Turquía, Armenia, Azerbaiyán, Irán, mar Caspio, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajistán y también Georgia y Rusia. Bueno, Georgia no alcanza por ese pedazo, pero alcanza por el lado de Turquía. En este pedacito, así pueden ver, ahí alcanza un poquito Georgia. No sé si está interesado Georgia en este tema, habría que checar. Pero bueno, está muy interesante este tema. Mientras tanto, también déjenme comentarles que se advierte, se alerta una potencial crisis, una crisis de seguridad mundial, debido a lo que está pasando ahorita entre Rusia
China, obviamente todo el conflicto que se está llevando allá entre Ucrania y Rusia, pero también otros países que pudieran ser hostiles a Europa. Europa podría quedarse sin la ayuda de los Estados Unidos, y es que ante la posibilidad de la victoria de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, esto creen que va a desencadenar una crisis de seguridad similar a la de la Segunda Guerra Mundial, según los expertos. Según lo que se está reportando, la eventualidad de que él quede como presidente, Philip P. O'Brien, profesor de estudios estratégicos de la Universidad de St. Andrews, y Edward Stringer, mariscal del aire retirado de la RAF, ellos, estos expertos británicos en tema pues geopolítico, aseguran que la victoria de Trump puede dejar a Europa en una situación difícil e instan a los líderes del continente a comenzar a hacer planes para ese resultado. Prepararse, Europa prepararse y reforzar su seguridad militar si es que gana Trump, porque claramente Trump lo que no quiere es estar apoyando a la defensa de Europa, como lo han hecho anteriores presidentes republicanos y demócratas, ¿no? Pero Trump pues dice que no. La administración anterior de Trump tensó la relación transatlántica, de la OTAN, y creen que pudiera ser una tensión aún mayor si queda Trump. Por ahora, esta preparación debe de hacerse cuanto antes. ¿Por qué? Porque si entra Trump, podría ser que entonces Rusia se avalentone y se intente meter hacia o contra la OTAN. Si esto sucede, en teoría, Trump no entraría, o Estados Unidos no entraría a la defensa de Europa. Eso es por lo menos el cálculo que hacen estos expertos. Dicho esto, pues vámonos también a otro asunto importante. Por otro lado, se está advirtiendo que la contaminación atmosférica puede afectar a los hombres en su fertilidad. También el ruido del tráfico está afectando a la fertilidad de las mujeres. Una nueva investigación sugiere que la vida urbana podría ser perjudicial para las parejas que buscan tener hijos. Asegura el Healthy Day, publicación publicada en la revista Da BMJ, que la vida en la ciudad podría ser difícil para las parejas que desean concebir. Nuevos datos muestran que la contaminación atmosférica puede vincularse con una fertilidad más baja en los hombres, mientras el tráfico ruidoso podría dañar la fertilidad de las mujeres, según este estudio. Dice, nuestros resultados confirman en estudios futuros sugieren que la implementación política de la contaminación del aire y la mitigación del ruido podría ser herramientas importantes para mejorar las tasas de natalidad. Según lo que reportan, esta información fue dirigida por Mette Sorensen del Instituto Danés de Cáncer en Copenhague. Observaron más de 900,000 adultos daneses de 30 a 45 años. Todos tenían menos de 2 hijos, convivían o estaban casados y residieron en Dinamarca entre el 2000 y 2017. Excluyeron a los que tenían ya un diagnóstico de infertilidad e ingresaron a la base de datos. Y fueron dándose cuenta que donde había más contaminantes, había menos, hijos, ¿no? Tenían estas parejas, y donde había más tranquilidad, donde había menos ruido y había menos contaminantes, habían más nacimientos. Hizo el rastreo de partículas PM2.5, también se hizo un rastreo de los niveles de ruido que hay en la zona y otros factores que también estuvieron analizando, pero los dos que se repetían más eran el ruido y las partículas PM2.5, según lo que reporte. Pero vámonos a otro asunto importante, lo que está pasando en el mundo.